Hola a todos. Bueno, en esta segunda parte del video vamos a realizar la parte de consulta. Pero antes de llegar hasta ese punto, voy a hacer la siguiente corrección. En el código anterior, en la parte de guardar, en la parte de registros de los datos, teníamos anteriormente esta forma. Dato 1, dato guión y el número respectivo. Entonces, requiero que hagan la siguiente corrección. Debido a que esto de aquí tiene que coincidir con los datos creados en nuestra base de datos. Entonces, mire que si usted recuerda, cuando creamos la base de datos, lo llamamos de nombre dato 1, sin el guión, dato 2 o dato 3. Por lo tanto, en esa parte solamente quitamos lo que es el guión. Y lo demás ya queda igual, no es otro cambio. Entonces, por favor, realizamos ese cambio. Bueno, para la parte de almacenamiento, lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, ustedes actualmente ingresan unos datos. Entonces, digamos que el código 11 o el valor que hemos puesto aquí, quieren saber qué está relacionado con este código, con esta cédula, bueno, dependiendo de su tabla. Entonces, creo botón consultar y mire que ya me aparecen los datos respectivos. Entonces, por ejemplo, digamos ese código número 13 que no lo he creado y me dice que no existe el elemento. Bueno, aquí tenemos que borrar esos datos. Eso lo vamos haciendo a continuación. Bueno, ¿qué es lo primero que deben hacer ustedes? Vamos acá, Activity Name. Bueno, si lo de último. Vamos a la parte principal. He creado una función llamado consultar que se va a relacionar con el pulsador o el botón que ya vieron anteriormente, llamado consultar igual también. Solamente se trabaja esta parte. Bueno. Hacemos lo mismo que el anterior, utilizamos la base de datos creada, recuerden que es esta de aquí, miren, esta clase, base de datos, la llamo igual, no afecta, como son variables locales, entonces no afecta. Entonces, si quieren la pueden llamar igual, el mismo nombre como está acá, o la copian y la pegan. Entonces, miren, le llamamos igual, nuestro almacenamiento se va a llamar administrador, null, y este 1, que en la anterior clase no les expliqué, este 1 o este número que está aquí es la versión de su base de datos. Entonces, si tienen otra versión, le ponen 2, 3 o así sucesivamente. Bueno, volvemos a escribir esta línea, en la cual es la que va a activarnos o nos va a permitir modificar, en este caso, buscar algún tipo de información. Creo una variable llamada buscar. ¿Y para qué es esta variable buscar? Lo que va a hacer es capturar la información que quiero consultar. En este caso, este punto de aquí. O sea, quiero buscar un código. Entonces, capturo la información de aquí y la guardo en una variable llamada buscar. Listo. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando ustedes busquen un dato, pueda que el elemento exista o no exista. O sea, en mi caso anterior, digamos que ustedes están buscando un dato que no ha sido guardado. Por lo tanto, ustedes tienen que preguntar esa parte. Entonces, con ese signo de admiración, lo que preguntamos es que si no hay ningún dato guardado, disculpen, que si hay un dato guardado, entonces haga la consulta. De lo contrario, que nos muestre un mensaje diciendo que ese dato no ha sido registrado o que ese dato no se encuentra. Entonces el texto lo ponen ustedes. Bueno, supongamos que si hay un dato. Entonces utilizamos la clase de cursor, que es la que nos va a aportar en la búsqueda, o en este caso en la búsqueda, o en la consulta de los datos que queremos utilizar. Entonces creamos una nueva instancia llamada consulta, o también la pueden llamar cursor. Listo, nuestra base de datos, base D, que es esta de acá, mire, local. Y esta opción de aquí es propia de las bases de datos. Esta nos sirve para utilizar herramientas que contiene búsquedas, consultas u otras. Para esta parte, consulta. Vamos a utilizarla como consulta. ¿Qué nos pide? Nos pide select. ¿Qué es lo que queremos seleccionar? A partir de la búsqueda, ¿qué es lo que queremos buscar? Y si vamos acá, mire, a partir de este dato o de este valor que está aquí, queremos buscar lo que es dato 2 y dato 3. Y si tuvieran más, dato 4, dato 5, dato 6. Entonces llegamos acá y decimos, queremos seleccionar toda la información de dato 2 y dato 3. No tenemos nada más. ¿Desde dónde?
desde nuestra tabla llamada datos. Entonces venimos acá y mire que nuestra tabla se llama datos, desde tabla. ¿Hacia dónde? Hacia datos 1, que es el elemento principal. ¿Y qué queremos hacer? Bueno, aquí va entre comillas, y lo que hacemos es relacionarlo con la string que hemos creado, buscar. Está aquí, mire. O sea, vamos a hacer esta búsqueda de acuerdo al dato obtenido en la consulta. Y un parámetro null, que lo pone el sistema. Bueno. Aquí tenemos que hacer dos cosas, mire, también, verificar. La primera, mirar si hay elementos. Lo que pasa ahora es que esto se guarda en una tabla, podemos ir en un vector, entonces mire que dato 1 está en una posición, dato 3 en otra posición, dato 4, dato 5 en una posición, imagine que es un vector. Entonces vamos a mirar si hay elementos en ese vector. Y aquí preguntamos, si hay elemento en ese vector, realizámoslo acá. De lo contrario, decimos que ese elemento tampoco existe. Entonces supongamos que sí hay elemento en ese vector. Entonces decimos, por ejemplo, mire, data 2, que corresponde al elemento. Entonces lo que vamos a hacer es mostrar la información que encontramos, la vamos a indicar aquí. Entonces, por ejemplo, ustedes escribieron un elemento y si existe, todo debe aparecer esto de acá. De lo contrario, tendría que aparecer vacío o el mensaje diciendo que el elemento no existe. Entonces, como es un vector, el dato 2 corresponde a la consulta que es la que estamos creando del primer valor. Miren, dato 2 corresponde a la posición 0. Todo vector inicia en la posición 0. Dato 3 en la posición 1. Si tuviéramos más datos, dato 4, posición 2, así sucesivamente hasta terminar todos los datos a consultar. Entonces, cuando hagamos esto de aquí, inmediatamente aquí, mire que aquí abrimos la base de datos. En esta parte abrimos la base de datos y cuando ustedes terminen la consulta o cualquier acción sobre una base de datos, tienen que cerrarla. La cerramos aquí. Entonces, base de datos, la cerramos. Importante acá también, mire que ustedes la abren aquí. Aquí está abierta la base de datos. Cuando ustedes ingresan aquí y esto es falso, disculpen aquí. Si esto es falso, viene directamente acá. Entonces, mire que la base de datos sigue abierta. Por lo tanto, la cerramos. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí son los parámetros o lo que se requiere para consultar cierta información. Entonces, hagamos una demostración. Entonces, cargamos el código, creamos la aplicación. Entonces, creamos, hace rato, si ustedes recuerdan, el número 13 no existía, consultar. Miren, no existe el elemento, entonces guardémoslo. Entonces, digamos 13, que corresponde a edad de la persona y que esa persona tiene 45 años, por ejemplo. Damos guardar, datos guardados respectivamente. Entonces, digamos que ustedes conocen el código de la persona y quieren saber qué información tiene ese código. Entonces, le dan el número del código y le dan consultar. Y miren, la información ya existe el valor 13. Anteriormente había ensayado con el 11. Le doy consultar y miren, corresponde a notas. El 12 creo que también lo guardé y corresponde a otras notas. Entonces, en este caso hicimos la segunda parte del video, que es la parte de consultar. ¿Listo? Bueno, por esta parte terminamos esta sección. Vamos a mirar cómo complementamos estos 4 botones o si requerimos de más elementos. Entonces, por ahora, agradezco su atención y nos vemos en la clase.